Bien, vamos a continuar con lo que quedó pendiente del video anterior. Acuérdense que tienen que tener, ¿no es cierto?, la hojita con el resumen de las eras y periodos que está en el correo institucional. Que habíamos quedado en el periodo silúrico, ya, de la era paleozoica. En este periodo habíamos dicho que lo más relevante era que aparecían las plantas vasculares, vale decir, los helechos, aparecían los peces, que eran los primeros vertebrados, y aparecían los artrópodos, invadían la tierra firme. Ya, o sea, ahora es cuando los animales, ¿no es cierto?, comienzan a colonizar la tierra, obviamente, ¿no es cierto?, motivados por la búsqueda de alimento. Eso había sido en el silúrico. Posteriormente, ¿no es cierto?, el 4.4, el devónico. ¿Qué ocurrió en el devónico? Las primeras plantas con semillas. Aparece, ¿no es cierto?, la semilla. ¿Ya? Aparece la semilla. Primeras plantas con semilla, primeros bosques de helechos, gran expansión de los peces, aparecen los anfibios. Nos vamos a ir por el lado de los vertebrados en realidad. En el devónico entonces van a aparecer los anfibios. No significa que los peces hayan desaparecido o que todos los peces se hayan convertido en anfibios. Y no es que se convierta uno en otro, porque esto no es una conversión de especies en otras especies, sino que en el silúrico dijimos que habían aparecido los peces, en el devónico van a aparecer los anfibios, pero los que dominan el planeta en cuanto a los vertebrados son los peces. Lo que pasa es que ahora están apareciendo una variedad nueva. ¿Y por qué es importante los anfibios? Porque ahora los vertebrados están abandonando el agua y están saliendo a la tierra firme. ¿Ya? Siguiente periodo, el devónico, uno de los más interesantes, el periodo carbonífero. En el periodo carbonífero es el momento de la historia de la Tierra cuando se alcanza la mayor biodiversidad. Nunca la vida había sido tan diversa y tan exuberante como en el periodo carbonífero. Su nombre se debe a que es en este periodo donde la masa vegetal era tan enorme que sus cuerpos, sus cadáveres en descomposición, generaron lo que hoy conocemos como depósitos de gas natural, de petróleo, incluso de carbón. ¿Ya? Por eso el nombre carbonífero, una tremenda masa vegetal que al descomponerse originó los depósitos que existen hoy en día y que nosotros todavía explotamos. Cada vez que se utiliza carbón para una locomotora, para una máquina a vapor, estamos utilizando la energía que se almacenó durante el carbonífero. ¿Ya? Eso nunca hay que olvidarlo. En este periodo carbonífero van a aparecer los reptiles, que van a dominar ya en la era siguiente. Pero aquí hay un tremendo avance. El tremendo avance que tienen los reptiles con respecto a los anfibios es una estructura muy importante, que es el huevo, y sobre todo, ¿no es cierto?, su cáscara. ¿Qué significa? Los anfibios, claro, podían colonizar la tierra firme, pero no podían abandonar el medio acuático todavía. Estaban atados al medio acuático a través de la reproducción. La reproducción del anfibio es en el agua. Pero los reptiles desarrollan un huevo con una cáscara impermeable. Por lo tanto, ahora sueltan esa atadura que tenían con el medio acuático y pueden colonizar el medio terrestre. Y depositan los huevos, ¿no es cierto?, en el suelo o construyen un nido, porque ahora la cáscara del huevo va a preservar el ambiente necesario para el embrión. Ya no necesita estar en un ambiente acuático. Ahora es el huevo el que le va a proporcionar el ambiente para su desarrollo. Es por esa razón van a hacer que los reptiles van a dominar en la era siguiente. Pero ¿qué más ocurrió? ¿Ya? Prolifera la gimnosperma. Las gimnospermas son plantas sin flores. Plantas sin flores.
¿ya? Vale decir, las coníferas, los pinos, plantas sin flores. Ya, eso ocurre entonces durante el Carbonífero, gran exuberancia de la vida, tanto vegetal como animal, aparición de los reptiles y dominación de las gimnospermas. ¿Ya? Y el último periodo, el periodo pérmico. A partir de ahora, vamos a ver que los cambios de era no se van a producir por la aparición de algo, como había sido hasta ahora. La aparición de la vida determinó una era, la aparición de los eucariontes, de los multicelulares. Ahora será la desaparición de muchos seres vivos lo que va a determinar un cambio de era. Bueno, en el periodo pérmico, el planeta, ¿no es cierto?, la Tierra, experimentó los siguientes cambios. Todavía existe esta masa continental llamada Pangea, ¿no es cierto? Pangea, ahora, al final del Pérmico, comenzará a fragmentarse. Pangea significa toda la Tierra junta, todos los continentes estaban unidos en un solo gran supercontinente llamado Pangea. Algunos autores incluso le llaman Pangea. Pan, que significa todo, ¿ya? Y Gea, tierra, o sea, toda la Tierra junta, ¿ya? Este supercontinente Pangea, a su vez proviene de la unión de tres también continentes mayores que son Ártica, Atlántica y Ur. Ártica, Atlántica y Ur. Ellos se van a congregar para formar Pangea, ¿ya? Pero estos tres, a su vez, vienen de otro supercontinente anterior, ¿no es cierto? Ellos vienen de la fragmentación de otro supercontinente que se llamó Rodinia. Y Rodinia viene, bueno, y así. Ya, o sea, lo que significa que muchas veces uno tiende a pensar que Pangea fue lo primero y de ahí surgió. No, diría que Pangea fue el último supercontinente. Recuerden que los continentes están en movimiento, están en desplazamiento. Los continentes se mueven a la velocidad con que crecen las uñas, ¿ya? Pangea se va a fragmentar ya al final del Pérmico y va a dar origen, ¿no es cierto?, a Laurasia y Gondwana. Evidencia de eso, hay evidencia. El análisis de las rocas o de los estratos rocosos que hay en las costas de Brasil coincide con la estructura y el análisis que se ha hecho de las rocas en la costa occidental africana. Entonces quiere decir que en algún momento la costa de África y Brasil estuvieron unidas, ¿ya? No me cabe duda que los continentes están en permanente movimiento y en algún momento el mapa del mundo no va a ser como el que conocemos hoy. Van a pasar también miles de millones de años para que podamos apreciar un cambio. Ya, ¿qué ocurre, además de eso? ¿Qué ocurre durante el periodo pérmico? En el periodo pérmico, ya, va a comenzar el dominio de los reptiles, que se va a manifestar, ¿no es cierto?, en la era siguiente. Pero también aparecen montañas, aparecen cordones montañosos, como son, dice acá, los Apalaches. Los Apalaches es una cordillera que está en América del Norte. ¿Por qué es importante? Porque cada vez que aparezca, y lo vamos a ver más adelante también, cada vez que aparezca un cordón montañoso, cada vez que aparezca una cordillera, va a significar cambio climático. Antes de la aparición de la cordillera de los Andes, Sudamérica era una planicie. Pero cuando aparece la cordillera, que va desde Colombia, Venezuela, ¿no es cierto?, hasta la Patagonia, cuando aparece la cordillera de los Andes, el clima a ambos lados cambió. En verano, mientras en los Andes y en San Felipe hay un calor abrasador,
a la misma altura, a la misma latitud y a pocos kilómetros en Mendoza puede haber tormenta eléctrica. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ese cambio climático después va a provocar adaptación en las especies y va a provocar evolución. Por eso es importante la aparición de estos cordones montañosos, porque genera cambio climático que obliga a los seres vivos a adaptarse a ese cambio y así evolucionar. Al final del Pérmico va a ocurrir una de las mayores extinciones en masa, la extinción del Pérmico, probablemente provocada por la erupción de varios supervolcanes a la vez. Una cosa es un volcán que tiene un cono y una cámara magmática, y otro es un supervolcán que son como varios volcanes unidos y una cámara magmática que la comparten. Yellowstone es un supervolcán. Se cree que muchos supervolcanes entraron en erupción generando una cantidad impresionante de CO2 en la atmósfera, lo que después trajo un calentamiento global, efecto invernadero, ¿ya? Y eso provocó una de las mayores extinciones en masa de la que se conozca. No fue la última, pero sí la de mayor envergadura. Tanto así que ha sido un momento en que la vida en la Tierra estuvo en peligro de desaparecer. Bueno, esa extinción en masa determinó el final del Pérmico y determinó el final de esta era paleozoica, dando paso a la era siguiente, que es la era de los reptiles, la número 5, que sería la era mesozoica. ¿Ya? Meso significa medio, como la era media. Esta era mesozoica o era de los reptiles se va a dividir en 3 períodos. El 5.1, que es el Triásico, Jurásico y Cretáceo. Jurásico y Cretáceo. Podemos verla en conjunto, ¿ya? En el periodo Triásico se forman montañas y comienza la deriva continental. Ahora, ¿no es cierto?, los continentes van a empezar a separarse. En el periodo Jurásico, ¿no es cierto?, aparecen las aves. Mire qué interesante, ¿no es cierto? Aquí aparecen las aves. Pero más allá de eso, que es importante, ¿no es cierto?, es que en el periodo Jurásico es cuando la vida alcanza su mayor tamaño. En el Carbonífero alcanza su mayor exuberancia, pero va a ser en el Jurásico donde alcance tamaños gigantescos. Nunca la vida fue tan grande como en el Jurásico. En estos 3 periodos es cuando aparecen, ¿no es cierto?, unas criaturas que nos encantan, ¿no es cierto?, que son los dinosaurios. En los 3, ¿ya? Los dinosaurios es una clase de reptil, ¿ya? Antes del Triásico ya habían reptiles. Acuérdense que aparecieron en el Carbonífero. Después del Cretáceo, la era siguiente, van a seguir habiendo reptiles. Pero esta clase de reptil es solamente de la era mesozoica. Los dinosaurios, primero, eran de esta era. Quiere decir que después de la mesozoica no hay dinosaurios. Antes de la mesozoica tampoco hay dinosaurios. Y eran solo terrestres. Eran terrestres. Otros reptiles, como el pterodáctilo que podía volar, el plesiosaurio, el mosasaurio, el ictiosaurio, eran reptiles del Mesozoico, pero no dinosaurios. Los dinosaurios eran terrestres, ¿ya? Y por último, en el Cretáceo aparece, ¿no es cierto?, lo que a nosotros también nos encanta, que son las angiospermas. ¿Cuáles son ellas? Las plantas con flores. Recién ahora, ¿no es cierto?, van a aparecer esta estructura reproductiva tan hermosa que son las flores. ¿Ya? Aparecen también en el Cretáceo. ¿Ya?
se forman las rocallosas. Las rocallosas es otro cordón montañoso, ya vimos la importancia de la aparición de cordilleras, ¿ya? Bien, van a aparecer también, esto es importante, los mamíferos primitivos. En el Cretáceo aparecen mamíferos primitivos. Bueno, al final de esta era va a ocurrir otra extinción en masa. Y esa otra extinción en masa va a determinar el inicio, el término de esta y el inicio de la era siguiente, ¿ya? Esa extinción en masa fue provocada por la caída de un... Hay varias teorías, pero la que más se acepta es que fue provocada por la caída de un enorme meteorito del tamaño del monte Everest que colisionó la Tierra a la altura de la península de Yucatán, ¿ya? Eso creó lo que se conoce como un asesino global y provocó la última extinción en masa de la que se tenga conocimiento, ¿ya? Esa extinción en masa no solamente eliminó a los dinosaurios, sino que también a muchas otras formas de vida, tanto animal como vegetal. Y lo otro que se quedó en el tintero. ¿Se acuerdan de la monita y el trilobite? Bueno, ellos desaparecieron en el Pérmico, ¿ya? O sea, amonita y trilobite sobrevivieron toda la era paleozoica. Y en esta extinción en masa desaparecen estas dos criaturas. Al final del Cretáceo, lo que marca el término del Cretáceo es esta extinción en masa que se produjo, que fue la última, hace 65 millones de años. ¿Ya? Es la última, pero no es la última extinción. Van a haber después otras extinciones, ¿ya? Esta extinción en masa marca el fin de la Mesozoica y el inicio de la era actual, la que estamos viviendo actualmente, que es la era Cenozoica, o también llamada era de los mamíferos. Esta era cenozoica se va a dividir en dos periodos. Primero, el terciario, y el terciario a su vez se va a dividir en 5 épocas. O sea, la era se divide en periodos y los periodos se dividen en 5 épocas, que son el Paleoceno, el Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. No vamos a describir lo que ocurre en una por una, ¿no es cierto?, porque sería mucho entrar a detallar en este video, pero ustedes lo tienen en la hojita. Lo que sí podemos decir que en el periodo en sí, los mamíferos ahora van a empezar a diversificarse. Los mamíferos ya existían en la era anterior, pero eran muy pequeños y reducidos, porque los dinosaurios ocupaban todos los ambientes, y más encima se alimentaban de los mamíferos. Pero ahora que los dinosaurios no están, tienen el espacio libre, tienen nichos ecológicos disponibles para que los puedan ocupar y diversificarse. En la hojita, ¿no es cierto?, usted tiene lo que va ocurriendo en cada uno de los períodos, ¿ya? En el Oligoceno, mire qué importante, se levantan los Alpes y los Himalayas, y eso va a tener consecuencias pero impresionantes, ¿no es cierto?, sobre todo en la evolución de los primates, ¿ya? Y el Cuaternario, que sería el segundo periodo, el Cuaternario se va a dividir en 2 épocas, que son el Pleistoceno y el Holoceno, también conocido como reciente. El reciente, que son los últimos 10.000 años. En este periodo Holoceno o periodo reciente es cuando termina la última edad del hielo. Todos los hielos que vemos en la Antártida, en Groenlandia o en el Ártico son vestigios de esa última edad de hielo. En total han habido 4 glaciaciones.
Y como le digo, esos ventisqueros, ¿ya?, y témpanos que uno ve en el Ártico, en la Antártida, son vestigios de la última glaciación, ¿ya? En el Pleistoceno también hay mucha megafauna, ¿ya?, que después se va a extinguir. Dientes de sable, mamut, gliptodonte, milodón, etcétera, ¿ya? Eso es lo importante. Bien, las consultas pueden dejar en los comentarios. Hasta aquí hemos llegado hasta hoy por hoy. Ya en el próximo video vamos a revisar las evidencias de la evolución. Ya vimos la historia evolutiva de la Tierra, después nos toca ver las evidencias de la evolución. En los comentarios dejen las consultas o las pueden mandar por correo. No se olviden suscribirse y darle like al video. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.